Bueno, arrancamos. Seguimos con la siguiente parte. Dos párrafos. ¿Qué pasa cuando hay hiperinflación? Gente, tengo buenas noticias. Es más fácil. Cuando hay hiperinflación, pasa algo particular, que es que los estados contables de la entidad que tiene una moneda hiperinflacionaria, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero tiene que hacer el ajuste por inflación, de acuerdo con la NIC 29. ¿Sí? ¿Me siguen? Acuérdense que yo les dije que la NIC 29 es casi igual a la RT6. Casi igual, les diría, es idéntica. Entonces, la empresa radicada en el exterior que está en un contexto hiperinflacionario, ¿sí? Debe ajustar sus estados contables por inflación. ¿Qué implica que haya hecho el ajuste por inflación? Si la empresa radicada en el exterior hizo el ajuste por inflación, resulta que ahora todos los estados contables están en moneda de cierre. Todos los rubros del estado contable están en moneda de cierre. ¿Qué quiere decir entonces? Que el activo está en moneda de cierre, el pasivo está en moneda de cierre y los resultados están en moneda de cierre. Entonces ahí se produce algo que era lo que yo les había dicho en su momento, que era lo que sucedería en un mundo ideal, que es justamente cuando hay inflación, el balance está en moneda de cierre. Y si el balance está en moneda de cierre, se convierte todo al tipo de cambio de cierre. ¿Sí? Fíjense que la norma dice entonces, ajustará los estados contables, ¿sí?, de la entidad del exterior, aplicando lo dispuesto en la sección expresión de los estados contables en moneda de cierre de un contexto de inflación. ¿Sí? Se ajustan los estados contables y una vez que los estados contables están ajustados, se van a convertir esos estados contables, ¿sí? Se convertían en los estados contables de la entidad del exterior considerando lo siguiente. Y dice, fíjense. A ver, atención acá, que hace una diferencia. ¿Qué pasa si la moneda argentina está en un contexto de inflación? ¿Y qué pasa si la moneda argentina no lo está? Entonces, me voy a volver un minutito el Excel. Entonces, fíjese que si la entidad está radicada en el exterior, hicimos este cuadrito acá, ¿sí? Iba todo al tipo de cambio de origen, o sea, activos y pasivos, al tipo de cambio de cierre, ¿sí? Y el comparativo al tipo de cambio de cierre del ejercicio anterior, patrimonio neto y resultados al tipo de cambio de ocurrencia, y patrimonio neto y resultados comparativos al tipo de cambio de ocurrencia del ejercicio anterior. Ahora, si la entidad en el exterior, perdón, si la entidad en el exterior, vamos a poner otro color, ¿sí?, fuera hiperinflacionaria, ¿sí? A ver, vamos a entidad, vamos a hacerlo más cortito. Entidad en el exterior con economía hiperinflacionaria, ¿sí? E hiperinflación en Argentina, ¿sí? Acá vamos a hacer si hay inflación en Argentina y si no la hay. Estabilidad en Argentina. Y estabilidad en Argentina. La E para- Y estabilidad en Argentina. ¿Sí? Son dos situaciones distintas. Perfecto. Entonces, a ver qué dice.
cuando hay hiperinflación en Argentina también. ¿Sí? Les leo. Todos los elementos correspondientes a la evolución patrimonial, los correspondientes a la evolución financiera y los activos y pasivos, es decir, tanto los importes del ejercicio actual como las cifras comparativas de la entidad en el exterior, utilizando el tipo de cambio de cierre del ejercicio actual entre la moneda extranjera y la moneda argentina. Entonces, si en Argentina hay hiperinflación, ¿sí? Todo los comparativos, todo va al tipo de cambio de cierre. Y esto tiene lógica. ¿Por qué? Porque en realidad, sí, el comparativo, ¿se acuerdan que el comparativo tiene que estar en el tipo de cambio en moneda de cierre? Cuando hay inflación, se ajusta por inflación el balance y se ajusta por inflación el comparativo para que sea comparativo. O sea que cuando a mí me mandan el balance en moneda, cuando a mí mandan el balance ajustado por inflación, ¿sí? De la empresa radicada en el exterior, tanto el balance de cierre como el balance, ¿sí? Del ejercicio anterior, ambos dos están ajustados a moneda de cierre. Por lo tanto, si en Argentina también estamos en un contexto de inflación, se convierte todo al tipo de cambio de cierre. Así que acá, todo tipo de cambio de cierre. Facilito. Si en Argentina no hubiese inflación, ¿sí? A ver, fíjense que acá, si yo convierto todo al tipo de cambio de cierre, no hay resultados por conversión, ¿sí? No existe el resultado diferido por aplicar la conversión. ¿Por qué no existe? Y porque justamente, ¿se acuerdan que yo les había mostrado qué era lo que pasaba si yo aplicaba un mismo tipo de cambio, ¿sí? Si yo aplico el mismo tipo de cambio a una igualdad, ¿sí? Si yo tengo una igualdad, algo que balancea al cierre y le aplico el mismo tipo de cambio, mantengo la igualdad. Entonces no existe la diferencia por conversión. ¿Ven? Cuando convierto todo al mismo tipo de cambio, no existe la diferencia de conversión. Ahora, si Argentina no está en un contexto hiperinflacionario, dice, los resultados diferidos y otras variaciones del patrimonio neto del ejercicio actual de la entidad del exterior, utilizando el tipo de cambio de cierre actual entre la moneda extranjera y la moneda argentina. Y las cifras comparativas serán las presentadas como importes del año de los estados contables del periodo precedente. ¿Sí? O sea que si en Argentina no hay inflación, se hace una diferencia entre los comparativos. ¿Sí? Leo de nuevo. Los resultados diferidos y otras variaciones del patrimonio neto, flujos de efectivos y elementos de la situación patrimonial del ejercicio actual de la entidad del exterior, utilizando el tipo de cambio de cierre del ejercicio actual entre la moneda extranjera y la moneda argentina. Y las cifras comparativas serán presentadas como importes del año de los estados contables del periodo precedente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacerla sencilla, ¿sí? Tipo de cambio de cierre para activos y pasivos, ¿sí? Tipo de cambio de cierre para patrimonio neto y resultados, pero, acá repetí, pero acá lo que dice es los patrimonios netos y resultados comparativos al tipo de cambio del ejercicio anterior, de cierre del ejercicio anterior.
¿sí? Entonces, cuando no haya inflación en la Argentina, los resultados, patrimonio neto y resultados al tipo de cambio de cierre del ejercicio anterior, con lo cual, si yo tomé activos y pasivos al tipo de cambio de cierre y los activos y pasivos al tipo de cambio de cierre del ejercicio anterior, se me va a generar una diferencia por conversión. ¿Bien? Que es un resultado diferido. Bien. Bien. Estas diferencias en las mediciones de un activo pueden generar impuestos diferidos, ¿sí? Diferencias entre las mediciones fiscales y básicamente, ¿por qué? Porque normalmente las normas impositivas pueden llegar a medir las inversiones en acciones al costo, ¿sí? No entonces no van a incluir diferencias de cotización, diferencias de conversión, etcétera. Entonces estas diferencias entre la medición contable y la medición impositiva pueden llegar a generar, ¿sí? Diferencias temporales, con lo cual hay que aplicar el impuesto, la ANIC 12, ¿sí? Que es contabilización del impuesto a las ganancias y reconocer los impuestos diferidos generados, ¿sí? Por las diferencias en las mediciones de los activos. Bien. Con respecto a las revelaciones, ¿sí? Básicamente lo que nos dice la norma es qué es lo que tenemos que mostrar en notas, ¿sí? Profe, estamos viendo el Excel. Ay, No sé si perdón, está. me olvidé de cambiar la... Bueno, vuelvo para atrás entonces, con respecto a impuestos diferidos, acá no, esto es lo último que le mostré. ¿Sí? Los resultados diferidos y otras variaciones del patrimonio neto, flujos de efectivo y elementos de la situación patrimonial del ejercicio actual de la entidad del exterior utilizando el tipo de cambio de cierre. ¿Sí? Y las cifras comparativas serán las presentadas como importes del año de los estados contables del periodo precedente. ¿Estamos bien hasta acá? Necesito 2 minutos que me están golpeando la puerta. Ya vengo. Porque encima estoy hablando a los gritos en el living, entonces es como que no puedo decir que no estoy. Ya vengo, denme un segundo. Bien, entonces, seguimos. Les decía entonces, cuando hay diferencias, ¿sí? Entre las mediciones contables y las mediciones impositivas, ¿sí? Hay que aplicar la NIC 12 si se generan diferencias temporarias y reconocer los impuestos diferidos de acuerdo a lo que surjan de las diferencias, ¿sí? Y bien, revelaciones es qué es lo que hay que mostrar, qué es lo que hay que poner en notas. Bien, ¿qué es lo que va a ir a nota? A nota va a ir la forma mediante la cual se identificó la moneda de los estados contables que fueron objeto de la conversión, cuáles fueron los tipos de cambio utilizados, si se utilizaron tipo de cambio diario, si se utilizaron tipo de cambio promedio, si se utilizó tipo de cambio de cierre de cada periodo, ¿sí? Cuáles fueron los tipos de cambio utilizados, las diferencias de conversión que hayan sido reconocidas, ¿sí? Y el detalle de cómo se reconocieron los orígenes de cada diferencia de conversión, las diferencias de conversión transferidas desde resultados diferidos a resultados del ejercicio en los casos en que se hayan vendido parte, ¿sí? de las inversiones o se hayan rescatado parte de las acciones, la partida en la cual se presentan las diferencias de conversión transferidas desde resultados diferidos, o sea, si se imputaron a resultados, a qué cuenta de resultados se enviaron, ¿sí? Cualquier entidad del exterior que emplee la moneda de un país en un contexto de inflación, hay que decirlo, si hay una entidad en el exterior, ¿sí? que
que emplea una moneda de un país que está en un contexto de inflación, hay que decir cuál fue la inflación del periodo, cómo se realizó el ajuste, ¿sí? Y si existieran restricciones para el acceso al mercado oficial de cambios, ustedes saben, ¿sí? Cuando no se pueden comprar activos o pasivos en moneda extranjera o no pudieran liquidarse los mismos, ¿sí? ¿Cuáles son los mercados alternativos válidos para poder llegar a reconocer esas remesas? No sé, ¿le puedo hacer una Sí. pregunta? Escucho. Paréntesis. Eh, Cuando la empresa decide eh, hacer este cambio en moneda funcional, ¿también tiene que aplicar la NIC 8, cambios de políticas contables? Creo que Eh, así se llama la norma. En principio, el cambio de moneda funcional lo tiene que hacer desde el momento que aplica normas internacionales. ¿Sí? Dentro del Bien, paquete de normas internacionales tiene que empezar a aplicar la NIC 21. Y en el caso del inicio de la aplicación, la misma norma dice cómo se va a aplicar la primera vez. Entonces, no entra por NIC 8, sino que va a entrar directamente por NIC 21. por la Argentina. Claro, la norma te dice cómo es la aplicación desde la primera vez. ¿Por qué? Porque es para todo, o sea, el punto sería, te iría por NIC 8 únicamente en el caso de que tu entorno económico cambiara y vos decidieras cambiar de moneda funcional. ¿Sí? Si vos decidís cambiar de moneda funcional, que ahí ya es otro cantar y es bastante más complejo, pues estamos hablando de justificar un cambio de entorno económico, pero en ese caso particularmente, sí podrías, ahí sí te entraría por la aplicación de la NIC 8 y tendrías que decir, bueno, a ver, hubo cambios en hubo cambio en los contextos, entonces, bueno, tengo que cambiar la moneda funcional. Y básicamente el punto en ese caso es qué hago con el cambio, con la diferencia de conversión. ¿Sí? Porque si vos cambias de moneda, se te va a generar justamente una diferencia de conversión. Si esa diferencia de conversión es un área, es un resultado del ejercicio o es un resultado diferido. Y eso es lo que vas a tener que ver, de acuerdo con la NICOCH. ¿Mm? Perfecto, gracias, profe. No, por favor. Bien, vamos a hacer un ejercicio. A ver si tengo que buscarlo, así se los muestro. Creo que están subidos a la plataforma. Denme un segundito porque no lo descargué. Así que denme un segundito que lo busco. Pero estoy casi segura que tengo subidos a la plataforma para que no. Voy a pausar la grabación para que no me tengan acá haciendo tiempo. Perfecto. A ver, les paso. Está en la plataforma, pero por las dudas que alguno no lo tenga, les paso ahora mismo el archivo en el chat. Les voy a poner el archivo, ¿sí? Del ejercicio que vamos a hacer, para que no tenga que ir a la plataforma a buscarlo. Pero ya lo tengo yo acá. Ahí va. Ese es el que vamos a hacer. Ahí se los leo. Vamos a hacer el primero de esos. Después capaz les subo alguno más. Fíjense, dice. En enero del 2020, Argentina Sociedad Anónima constituyó, ahí se los voy a compartir, ¿para qué lo voy a leer? Ahí vamos. Dame un segundito. Vamos a agrandar un poco para que se pueda leer. Ahí está. En enero del 2020, Argentina constituyó junto a otros socios la empresa Japón Sociedad Anónima en dicho país. Para ello, aportó 2 millones de yenes que constituyen el 50% del patrimonio de la misma. Todos los aportantes lo hicieron en efectivo y en yenes, ¿sí? Que quiere decir que pusieron la moneda yen.
¿sí? En efectivo. En marzo, Japón adquirió bienes de cambio Argentina por 1 millón de yenes, abonando en efectivo. Dichos bienes habían sido adquiridos por Argentina en 1,5 millones. Ah, esperen, que este tiene resultados no trascendidos. Vamos a arrancar por uno que no los tenga, que es más fácil, y después vamos a hacer. La clase que viene hacemos este. Vamos con reliquias mejor. El siguiente, gente. Reliquias, ese es el siguiente, sí, dice, en enero del 2020, Reliquias Sociedad Anónima, empresa radicada en Argentina, constituyó junto a otros socios Horrocruxes Sociedad Anónima en Chile. Para ello aportó 2,5 millones de pesos chilenos que constituyen el 25% del patrimonio de la misma. Todos los aportantes lo hicieron en efectivo y en chileno. En el mes de marzo, Horrocruxes adquirió bienes de cambio a reliquias por 1 millón abonando en efectivo. Los bienes fueron adquiridos en el mes de marzo por reliquias en 850.000 pesos. Durante el mes de junio vendió todos los bienes adquiridos en 1,800,000 chilenos en efectivo. Debido a que Horrocruxes funciona como distribuidora, bueno, este último párrafo es para la resolución técnica 18, ya no corresponde hablar de métodos, así que tenemos la cotización del peso chileno, ¿sí? Y la inflación que es argentina. En Chile no hay inflación. Bien, porque la conversión es interesante cuando hay inflación, si no hay inflación. En Chile, cuando no hay inflación, ¿sí? La inflación es argentina, vamos a ver para qué nos sirve la inflación en Argentina, pero en Chile no hay inflación. Entonces, ese es el ejercicio. Bueno, los voy a pasar a un Excel. Hacemos uno solito nada más y después los libero, que no va a ser fácil igual. Acá, gente, hay que empezar a recordar un poco de estados, ¿sí? Vamos a arrancar con BPP y vamos a terminar consolidando, ¿sí? Igual algo bastante básico, pero vamos a hacer todo. A ver, vamos a arrancar. Bien. En principio lo que tenemos que decir es, a ver, ¿qué es lo que dice el enunciado? Vamos a empezar leyendo de nuevo. Dice que en enero del 2020, Reliquia Sociedad Anónima, empresa radicada en Argentina, constituyó junto con otros socios Horrocruxes en Chile. ¿Sí? Argentina aportó 2,5 millones de pesos. Entonces, ¿sí? Dice que Argentina al capital le aportó 2,5 millones de pesos. ¿Sí? Pero esos 2 millones representan... Oye, 2,5 millones. Pero esos 2 millones representan el 25% del patrimonio de la misma. O sea, 2,5 millones es el 25%. Vamos a hacer una regla de tres simple. ¿Sí? Eso quiere decir que el 100% multiplica por 4. ¿Estamos de acuerdo? El 100% son 10 millones. Bien, regla de tres simple. Entonces, lo bueno que dice es que se aportó todo en chilenos, en efectivo en chilenos. ¿Sí? O sea que hay 10 millones en la caja, ¿sí? Que son los 10 millones que va al capital. Y así arranca este cuento, ¿sí? Horrocruxes entonces tiene 10 millones en la caja y 10 millones en el capital. Seguimos. Dice.
Todos los aportantes lo hicieron en efectivo y en chilenos. En el mes de marzo, Horrocruxes compra bienes de cambio a reliquias, ¿sí? Por 1 millón abonando en efectivo. 1 millón de chilenos, ¿sí? Compra bienes de cambio. Acá voy a hacer el asiento en vertical, ¿sí? Para que no me quede el balance armado. Por 1 millón, ¿sí? Abonando en efectivo. ¿Sí? Se los compró a reliquias. Esto es importante porque operaciones de entre compañías hay que eliminar los resultados no trascendidos. Pero resulta que dice el enunciado, esto es de marzo, esto es de enero, esto es de marzo. Dice el enunciado que en junio, en el mes de junio vendió todos los bienes adquiridos en 1.800.000 en efectivo. Tiene ventas por 1.800.000, ¿sí? Y el costo es de 1 millón. También en efectivo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Perdí a alguien? Listo. Esas son todas las operaciones de Horrocruxes, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es medir este activo BPP. Entonces, al cierre, como no hubo inflación en Chile, ¿qué hace eso? Bueno, ¿sí? Al cierre tenemos estos saldos. No hay inflación, entonces cuando el contexto no es hiperinflacionario, se convierte el tipo de cambio de cierre, activos y pasivos, al tipo de cambio de cierre. En este caso, el tipo de cambio de cierre es 4. Así que la caja 4, no hay pasivos, no hay otros activos, ya está. El patrimonio neto al tipo de cambio de origen, la empresa se constituyó en enero, así que esto es 2. ¿Sí? Las ventas son de junio, así que es 4, y el costo es de la fecha de compra de las mercaderías, así que es 2,5. ¿Están de acuerdo? Segundo, vimos conversión, dijimos activos y pasivos al tipo de cambio de cierre, ¿sí? Y capital y patrimonio neto a los tipos de cambio que le corresponden, ¿sí? Al tipo de cambio de ocurrencia les puse yo. Entonces, a ver, aplicamos la conversión, convertimos a pesos y nos pasa algo que es que un balance que balanceaba, ahora ya no balancea, como es lógico y de esperarse. Entonces vamos a decir, bueno, ¿por cuánto no balancea? Por 18,5 millones. Genial. Entonces lo que vamos a hacer es, acá arriba o abajo el capital, es lo mismo, una cuenta de patrimonio neto, vamos a poner, ¿sí? Resultado diferido, y ahí lo cocinamos para que balancee, ¿sí? Ahora bien. A ver si me siguen en esta, gente. ¿Qué es lo que pasa en la contabilidad de esto es reliquias? Porque esto es Horrocruxes, ¿sí? Ahora, el punto es que yo tengo que medir la contabilidad en reliquias ABPP. Reliquias lo que hace de entrada es poner ¿cuánto? 2,5 millones
de chilenos, ¿sí? Esto es una asociada, porque aplica, porque aporta, aparentemente 25% no es control, sería influencia, ¿sí? En esta asociada aportó 2,5 millones de chilenos, ¿sí? 2,5 millones de chilenos y al momento de la operación esos chilenos cotizaban a 2. Así que aportó 5 millones de chilenos, ¿sí? Al contado y en chilenos. ¿Vamos bien? O sea que su inversión está medida en 5 millones al cierre del ejercicio, perdón, antes del reconocimiento de resultados. ¿Estamos de acuerdo? La inversión está medida en 5 millones. Ahora, a ver si me siguen. A ver, aquellas personas, vamos a hacer un repasito de BPP, ¿sí? Yo voy a decir patrimonio neto de la invertida, de la emisora, patrimonio neto de la emisora, y sumo todas las cuentas de patrimonio neto, 43.200.000 en pesos. De esos 43 millones, yo tengo el 25%. ¿Estamos de acuerdo? Yo soy accionista del 25% de esos 43 millones que hay en el patrimonio neto. Así que 43.200 por el 25% me da 10.800.000. ¿Sí? Entonces, mi inversión, que estaba medida en 5 millones, mi inversión que estaba medida en 5 millones, la tengo que aumentar en 5.800.000, ¿sí? ¿Para qué? Para que me quede valorada en 10.800.000, ¿sí? Y a ver, bueno, decir, bueno, en principio tengo resultado de la inversión. Bien, y voy a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el resultado de la emisora? El resultado de la emisora, acuérdense que dijimos que los resultados por operaciones entre compañías, ¿sí? Los resultados por operaciones entre compañías están todos trascendidos, porque se vendieron todos a terceros, ¿sí? En 1.800.000. O sea que no hay resultados no trascendidos. En este caso, en el otro sí. Por eso que quiero ver este primero. ¿Sí? No hay resultados no trascendidos, así que el resultado de la emisora es 4.700.000. Por lo tanto, el 25% de esos 4.700.000 es 1.175.000. Así que yo voy a decir a resultado de la inversión, 1.175.000. Para los 5.800.000 falta. ¿Qué es lo que me falta? El resultado diferido. ¿Se acuerdan que yo les dije si la controlada, o en este caso la emisora, reconoce un resultado diferido? Ese resultado diferido también se tiene que reconocer en el BBP. Tenemos entonces, si el resultado diferido es de 18.500.000, el 25% de ese resultado diferido le corresponde a su inversora. Yo le voy a poner resultado diferido por conversión de sociedades vinculadas, porque esta no es controlada, ¿sí? Resultado diferido por conversión de sociedades vinculadas, 4.625.000, y ahí llegamos a los 5.800.000. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿sí? Acá tenemos, ¿hubo inflación en Argentina? Sí. ¿En qué me afecta? Para la medición de PPP, nada. ¿Sí? Después vamos a ver qué pasa con, a ver, con la moneda extranjera, etcétera. Pero en principio,
para la medición ABPP, la inflación en Argentina no tiene nada que ver porque está medida en moneda extranjera, tiene un valor intrínseco, ¿sí? Entonces, a ver si me siguen. Punto uno, conversión de estados contables, ¿sí? Se tiene que llegar al balance de cierre de la empresa radicada en el exterior. Balance de cierre de la empresa. Tengan presente que este dato, nosotros acá lo construimos, ¿sí? ¿Cuál era el balance de cierre de la empresa radicada en el exterior? Pero normalmente la empresa radicada en el exterior nos va a mandar el balance cerrado. Si no hay inflación, sin ajuste, y si hay inflación, con el ajuste. ¿Sí? Como no hay inflación, nos manda un balance sin ajuste por inflación. ¿Sí? Donde vamos a tener los activos, pasivos, patrimonio neto y resultados. Y lo que dice la norma es, bueno, activos y pasivos al tipo de cambio de cierre, patrimonio neto al tipo de cambio de origen, resultados al tipo de cambio de ocurrencia. ¿Sí? Y ahí vamos a tener que decir, bueno, a ver, ¿cuándo ocurrieron las ventas? ¿Cuándo ocurrieron los costos? ¿Cuándo? Hay que anticuar todas esas partidas para poderlas convertir. Bien, se convierten al tipo de cambio de ocurrencia y se llega a un balance que, acuérdense, lo lógico sería que no balancee. ¿Por qué? Porque estamos aplicando distintos tipos de cambio. Con lo cual, para que balancee, vamos a reconocer, ¿sí?, una cuenta a la que le vamos a poner el importe que tiene que dar para que esto balancee. ¿Sí? Es así. Es lo que da para que balancee. Por eso yo hablo de cocinarla. ¿Sí? Cocinamos la diferencia ahí para que balancee. Y ahí tenemos el balance convertido. Una vez que tenemos el balance convertido, este balance convertido me va a servir tanto para el cálculo del BPP, ¿sí?, como para para consolidar los estados contables con el balance argentino. Bien, así que esos son todos los pasos que hay que aplicar, ¿sí?, de acuerdo tanto en normas internacionales como en normas argentinas. Primero determinar cuál es la moneda funcional, que en la Argentina eso no existe, y una vez que determinamos la moneda funcional, todas las empresas vinculadas que no presenten estados contables en la misma moneda funcional que vos, tenés que convertir sus estados contables a un estado de presentación en tu moneda funcional. La conversión se hace de esta manera si no hay inflación. Y si hay inflación, tenemos la novedad de que el balance está expresado en moneda extranjera, con lo cual se convierte al tipo de cambio de cierre y ya está. Gente, los voy a liberar tempranito, ¿sí? Este, vamos a dejar acá. La clase que viene vamos a hacer práctica de conversión y ya después vamos a ir viendo qué hace falta y le vamos a ir sumando algunas cuestiones de repaso a Emma. Así que nada, este es mi último tema. Conmigo estamos cerrando y después voy a ayudarlo a Emma con los temas que le queden pendientes a él. La clase que viene vamos a hacer práctica, los ejercicios prácticos los tienen subidos en la plataforma. Les debo la clase del lunes pasado. Voy a ver si ahora les subo las clases y ya tengo las notas, así que entre hoy y mañana también voy a estar publicando las notas. Sí, capaz que haga publique todo junto mañana. Para cualquier caso, les mando una novedad por plataforma y les escribo al grupo. Bien, así que bueno, nada, nos vemos, y hasta el lunes que viene. Hasta luego.